Estamos estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy vamos a estudiar la autoridad de la Biblia. Hoy vamos a estudiar la lección número 2. Cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, Él predicó, y las palabras que Él enseñó a muchas personas no les pareció. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Verso 66 dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero pasa algo interesante. Jesús hizo una pregunta a sus seguidores, a sus 12 discípulos, en el versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y mire lo que responde el apóstol Pedro. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y lo que dice Pedro es muy importante. Es algo que Dios le reveló a él. Dice: tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo podía consolar. El Señor Jesucristo daba al pueblo palabras de vida eterna. Y nosotros, dice Pedro, que luego fue uno de los mejores discípulos del Señor, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y es maravilloso que hay mucha gente que sigue al Señor, pero los verdaderos discípulos creen en el Señor. Los verdaderos discípulos confían en el Señor, conocen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, aunque sea difícil seguir al Señor, aunque sea difícil vivir esta vida, nosotros podemos seguir adelante porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en los cielos. Dios quiere que escuchemos a su Hijo. Vamos a ir, por favor, a Lucas capítulo 9, versículos 28 al 32. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hay algo muy interesante en este pasaje bíblico. Juan, juntamente con Pedro y Jacobo, subieron a un monte. Pasa cosas interesantes en los montes. ¿Se acuerda que Moisés subió al monte de Sinaí y en el monte recibió las tablas del pacto? ¿Se acuerda también que el profeta Elías subió al monte? ¿Se acuerda? Y también luego subió a otro monte, al monte de Horeb. Bueno, pasan cosas muy maravillosas. El sermón del monte, la gran comisión. ¿Para qué el Señor siempre escoge los montes? No solamente porque están más arriba de los demás, sino también porque en el monte hay tranquilidad, la gente, no hay mucha gente y se puede concentrar uno más, porque el propósito de que fueron Pedro, Juan y Jacobo era que ellos iban para orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Jesucristo se transformó.
En los evangelios sinópticos dice que su rostro era como el sol y su vestido blanco y resplandeciente. Dice otro apóstol que fue como si fuera la nieve. Interesante. Y esto fue maravilloso, ¿sabe por qué? Porque nunca aparece en toda la escritura alguien que fue como Jesús. Porque en ese momento Jesús estaba manifestando como el Hijo de Dios, en su gloria, en su trono, como Él es, soberano, eterno y glorioso. Y dice ahí, y he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Y es muy interesante, querido hermano y hermana que me está escuchando, porque para un judío, estos dos personajes, estoy hablando de Moisés y Elías, eran demasiado importantes para ellos. ¿Por qué? Porque Moisés, como lo dije antes, subió al monte de Sinaí y trajo las tablas del pacto y guió al pueblo de Israel a través del desierto. Para los judíos era un héroe. Y el otro, Elías, es uno de los más importantes de los profetas del Antiguo Testamento. Hace poco estudiamos, y usted se recordará en la palabra de Dios, de que Elías destruyó a 850 profetas de Baal y Acera. ¿Se acuerda? Y oró y dejó de llover, otra vez oró después de 3 años y medio y la lluvia cayó del cielo. Estos dos personajes entonces representan toda la escritura del Antiguo Testamento. Todo el antiguo pacto eran, pero muy, muy importantes. Dice ahí quienes aparecieron rodeados de gloria y es interesante que este pasaje, a diferencia de los otros pasajes, es que hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mire, hermanitos, ellos se pusieron a conversar. A propósito, ¿hay vida después de la muerte? Por supuesto que sí. Hay vida después de la muerte. ¿Y cuál es la vida después de la muerte? Pues esta que estamos viendo. Moisés está vivo. Elías está vivo. Ellos vivieron aquí en la tierra, pero ahorita están conversando con el Señor Jesús. Querido hermano, no piense que en esta vida se acaba todo. Mucha gente está viviendo esta vida y está diciendo, bueno, vivamos, disfrutemos, gocemos, porque después de todo esto, vamos a morir y se acaba todo. Pues no es así. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios quiere que escuchemos a su Hijo. Dice el texto, continuando con la lectura, versículo 32, y Pedro y los que estaban con él andaban rendidos del sueño. ¿Se acuerda que fueron a orar? Pues ya se caían de tanto sueño que tenían. Mas, permaneciendo despiertos, mire lo que vieron, lo que ya leímos hace ratito. Vieron la gloria de Jesús. Y a los dos varones que estaban con él, es decir, que miraron a Moisés y a Elías. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, mire lo que va a decir Pedro, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué maravilloso estar en este momento con Jesús, con Moisés y con Elías. Y hagamos 3 enramadas, 3 camping, ramas cruzadas para poder estar en esa montaña protegidos del sol o del viento o del frío. ¿Sí? Y dice ahí el texto, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Hay quienes dicen que Pedro está colocando en el mismo nivel a los 3,
y que está equivocado. Probablemente sea cierto, pero yo me inclino a la idea de que Pedro está poniendo en primer lugar a Jesús, porque está mirando la gloria de Jesús. Hagamos una para ti, dice Pedro, y también para Moisés y para Elías. Pero dice el texto también, no sabiendo lo que decía. Por supuesto que sí. Ellos no eran como nosotros estamos ahorita con frío, con calor o tal vez enfermos. Ellos ya están después de la muerte. ¿Se acuerdan? Elías de paso fue arrebatado a los cielos, no sabiendo lo que decía. Pero mientras Pedro estaba emocionado hablando acerca de lo que estaba aconteciendo en ese momento, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Del cielo descendió esa nube. En otro evangelio dice que era una nube de luz. ¡Qué nervios! Yo me pongo en el lugar de aquellos hombres y debió ser algo que a uno le espante todo ese acontecimiento que estaban viviendo. Dice ahí, y tuvieron temor al entrar en la nube, por supuesto. Porque estos apóstoles eran de carne y hueso, así como usted y yo, que tenemos miedo. Dice el texto, y vino una voz desde la nube, y esto es lo más importante de este pasaje. De esa nube aparece la voz del Padre, de Padre Dios. ¿Y qué dice esa voz? Que decía, y ponga mucha atención, este es mi Hijo amado. Y esto es maravilloso porque está hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. A pesar de que estaba ahí Moisés y Elías, el Padre quiere que ahora nosotros escuchemos al Hijo. Antes existía el judaísmo, donde Dios hablaba por medio de las escrituras del Antiguo Testamento a todos los judíos. Pero ahora, en el tiempo del cristianismo, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice el texto, a Él oíd. Dios quiere, querido hermano, querida hermanita, tal vez amigos que están conectándose en este momento, Dios quiere que escuchemos a su Hijo. El Señor Jesús tiene toda la autoridad. Estamos hablando del Señor. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y mira lo que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A propósito, otra vez sus apóstoles, en este caso 11 apóstoles, están en la montaña, en el monte. No sabemos cuál monte es, pero están allí y Jesús les dice, toda autoridad. Eso significa potestad. Toda autoridad me es dada en el cielo. Eso significa, hermanito, querido amigo que me está escuchando, que en el cielo Jesucristo tiene toda autoridad. Los ángeles le obedecen, los arcángeles, los querubines, todos en el cielo le obedecen al Señor. Pero también Jesucristo tiene toda autoridad en la tierra. Él tiene esa autoridad y el poder de ayudarnos en momentos difíciles. Él tiene la autoridad de guiarnos, tiene la autoridad de conducirnos, de amonestarnos, de castigarnos, porque Él es nuestro Dios. A propósito, quisiera preguntarle algo. Si Dios tiene toda autoridad en el cielo, si Dios tiene toda la autoridad aquí en la tierra, ¿cuánta autoridad tiene Dios sobre su vida? ¿Cuánta autoridad tiene sobre sus decisiones, sobre su familia? ¿Cuánta autoridad tiene sobre la iglesia? Jesucristo tiene toda autoridad, toda. Y si dejamos que esa autoridad guíe nuestra vida, le aseguro, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando obedecemos al Señor, porque cuando nos guiamos por la palabra del Señor, estamos agradando
a nuestro Dios eterno. Muchas personas dicen, bueno, no está el Señor Jesucristo, ya está en los cielos. ¿Cómo hacemos aquí en la tierra? Me gustaría tener a Jesús aquí. Me gustaría que Jesucristo guíe mi vida. Pues yo le digo algo, Dios se fue, nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos, pero nos dejó su palabra. La palabra juzgará en el día final. Mira lo que dice Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Mire, hermanito, hermanita, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que yo puedo rechazar a Jesús cuando no recibo la palabra de Él. ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién va a juzgar a las personas que rechazan a Jesús? Dice ahí, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A propósito, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante, está diciendo Dios, por medio del Espíritu Santo, está diciendo que Dios va a juzgar a todas las personas. Y vamos a ser juzgados según nuestras obras. Pero dice allí, en el libro de Apocalipsis, dice que se abrirá los libros. Se abrirá la palabra de Dios para juzgarnos a nosotros. Así que nosotros debemos tomar esa Biblia con mucho respeto. Porque esa Biblia, que es maravillosa, va a ser quien nos juzgue. Por eso nosotros atentamente estudiamos la Biblia, atentamente investigamos, aprendemos y obedecemos. El Señor dejó su palabra a sus discípulos. Probablemente usted se considere un discípulo del Señor. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Tiene la capacidad de consolar a sus discípulos, de consolar a las personas que buscan a Dios. Es decir, que el Espíritu Santo no es la energía eléctrica, no es un poder, no, es una persona de la divinidad. El Espíritu Santo tiene esa capacidad de consolar, así como se entristece cuando una persona desobedece a Dios. Dice el texto, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire, estamos viendo aquí a los tres, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, los tres trabajando para la salvación de las personas, para traernos la palabra escrita. Vamos a ver lo que dice. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él, es decir, el Espíritu Santo, os enseñará. Subraye, por favor, en su Biblia, enseñará. ¿Y qué les iba a enseñar? Todas las cosas. El Señor Jesucristo en ese tiempo les dijo a los apóstoles, tengo que irme. Voy a morir en la cruz, pero enviaré al Espíritu Santo. El Padre enviará al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo dijimos, les iba a enseñar todas las cosas. No solamente enseñar, dice ahí, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los seres humanos podemos olvidarnos, porque somos humanos, pero el Espíritu Santo iba a hacer que los apóstoles recuerden todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. El Espíritu Santo no solamente que les enseñó, no solamente que les recordó, sino que les guió a toda la verdad. Capítulo 16 de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, y mire lo que dice ahí, a toda la verdad. El Espíritu Santo, querido amigo, querida amiga que me está escuchando en esta oportunidad,
Él los guió a toda la verdad. Es decir, que en la palabra escrita que usted tiene tal vez en sus manos o tiene ahí en su casa, esa palabra está completa. Allí está toda la verdad de Dios, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso. El Espíritu Santo guiando a aquellos hombres para que escribiesen lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Los evangelios, las cartas, el libro de Apocalipsis, revelado por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos tan seguros que la Biblia es la palabra de Dios? Muchos dirán, los discípulos eran seres humanos, podrían haberse equivocado, pero estudiamos que Jesús instruyó a esos apóstoles, que eran 12, por 3 años y medio. Eso lo dicen los eruditos, que aproximadamente 3 a 3 años y medio, ellos fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo les enseñó todas las cosas. No solamente les enseñó, les recordó todo lo que Jesús les enseñó y les guió a toda la verdad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué maravilloso. La palabra de Dios es una palabra profética segura. Esté confiado en la Escritura. La Escritura es la voluntad de Dios para nosotros. La Escritura es una guía perfecta. Es el GPS que nos ayuda a ir al cielo. Es aquella luz que nos está guiando en medio de la oscuridad. Yo creo que es tiempo de entender de que en este mundo vemos violencia, vemos maldad y que Dios nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, en el cielo es nuestra esperanza, no aquí en la tierra. Esta tierra se está acabando, esta tierra se está contaminando, esta tierra tiene un fin, va a ser destruida. Reservada por la misma palabra para el día del juicio, donde todos los elementos serán fundidos y pasará esta tierra. Pero tenemos una esperanza en los cielos, que es en Cristo Jesús. Miremos aquella luz que es las Escrituras para que nuestros ojos sean abiertos. Y debemos entender esto. Dice ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Así que muchas personas están tal vez utilizando textos bíblicos, interpretando a su manera, sin mirar el contexto, sin mirar la situación del pasaje, y están dando una interpretación y a veces se están asustando en momentos de problemas, de tribulación, y están interpretando erróneamente las Escrituras. La Escritura no se interpreta rápidamente sin entender el propósito, sino que, hermanitos y hermanitas que me están escuchando, nosotros estudiamos la Escritura entendiendo completamente el contexto para poder dar una enseñanza correcta, porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana. No es un texto escrito por la inteligencia y la sabiduría de algún hombre o de algunos hombres. No. La Escritura, mire lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué maravilloso. El Espíritu Santo los guió para que no se equivocasen, para que nos diesen
la palabra de nuestro Dios eterno, soberano y todopoderoso. ¿Dónde hallar a Dios? En la Escritura. ¿Dónde hallar la voluntad de Dios? En la Escritura. ¿Dónde hallar el propósito de esta vida? En las Escrituras. Alguna vez al conocido científico Albert Einstein le preguntaron, ¿qué es lo que más te interesa sobre esta vida? Y él dijo, yo lo único que quiero saber fue el pensamiento de Dios. Y empezó a buscar por medio de la ciencia cuál es el pensamiento de Dios. Pero si este científico hubiese empezado a estudiar profundamente las Escrituras, hubiese entendido completamente el pensamiento de Dios. Dios se ha revelado por medio de las Escrituras y en ellas encontramos vida eterna. El deseo de Jesucristo es vivir eternamente con nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, dijo el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, la segunda venida, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es maravilloso, que Dios quiera que nosotros vivamos en su propia casa. Él quiere llevarnos allá, a esas moradas preparadas para el Señor. Hay muchas personas que preparan una casita bien bonita para llevar a su familia. Dios está haciendo lo mismo. Dios está preparando una casa, una habitación especial para usted, allá en los cielos. ¿Le gustaría estar allí? A mí sí me gustaría. Yo creo que la vida en el cielo es más bonita que en esta vida. Las alegrías que vivimos aquí en la tierra no son comparables con las alegrías que viviremos allá en los cielos. No nos aferremos a este mundo. Este mundo, de hecho, es muy bonito cuando disfrutamos, cuando comemos, cuando reímos. Es muy bonito. Cuando disfrutamos en familia, entre amigos, entre hermanos, es maravilloso. Pero yo creo que es más maravilloso aún vivir con el Señor eternamente en aquellas moradas. Qué maravilloso que es Dios. Cuánta esperanza nos da el día de hoy. Cuántas alegrías nos da el Señor en nuestro corazón. Dios permitió que tengamos las Escrituras para que tengamos fe. Dice el texto en Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis. Mira, hermanito, usted tiene la Biblia en sus manos. Tiene las señales que Dios permitió que se escribiesen. ¿Pero para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si usted mira este texto, tiene mucha teología, tiene mucho conocimiento de Dios. Jesucristo es Jesús, es decir, es nacido de mamá, vivió aquí en la tierra. Tuvo, igual que usted, preocupaciones, cansancio, hambre. Tuvo todos esos sentimientos que nosotros tenemos. Pero no solamente Jesús nació de mamá, de María, sino que Jesús fue llevado al Calvario y murió por nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador. Eso significa Cristo, que Él murió por nosotros, que Él es nuestro Redentor, que Él nos salvó mediante la cruz. Y no solamente eso, que es el Hijo de Dios. Nuestro Señor tiene naturaleza divina. Él podía haberse quedado en su gloria, pero nos amó tanto
que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Aunque él era Dios, se hizo obediente y esa obediencia le llevó hasta la cruz. Fue muerto como cordero inmolado en esa cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Por eso las personas cuando escuchan esto, cuando escuchan la palabra de Dios, tienen que llegar al primer punto. Y el primer punto es tener fe. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este estudio del día de hoy no vamos a hablar todo el plan de salvación, pero estamos hablando que la palabra de Dios, ¿qué hace? Hace que nosotros tengamos fe. Lo dice Romanos también, el apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muy bien, si quieres saber más acerca del plan de salvación, siga conectado en este curso bíblico. Que Dios me los bendiga grandemente.